Oro por la iglesia, Señor, que tú cuides la iglesia, sana la iglesia. Hay unos miembros que me estén enfermos, Señor. Sánalos, Señor, y bendígalos, Señor. Yo sé que hay miembros que han perdido familiares, Señor, en estos últimos meses, Señor. Ayúdalos, consólalos, Señor, en este tiempo, Señor. Y ayúdanos otra vez como iglesia a estar alrededor de ellos y otra vez a asistirlos en cómo podemos, Señor. Oramos otra vez por este servicio, que las palabras mías sean tus palabras y todo lo que yo haga y diga, Señor, para tu honra y gloria y para compartir tu evangelio, Señor. Oramos por esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos hoy a abrir nuestras Biblias a Filipenses 2 y voy a predicar sobre el versículo 19 al 24. Y para comenzar, me gustaría que abrieran sus Biblias a Filipenses 2. Leen conmigo del 19 al 24. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pueden seguirme. Y la palabra de Dios dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber que la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sencillamente interesado en el buen estar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, por tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Amén. Amén, hermanos. Esta historia, o este ejemplo, vemos que cuando leí el texto del 2 y 3, habla de nosotros para tener unidad. Necesitamos ser humildes y poner los deseos de otros y los intereses de otros antes de los nosotros. Y después de ese texto viene un ejemplo. Pablo presenta un ejemplo de Jesucristo y como él fue el ejemplo de humildad, en que él dio su vida por nosotros y se humilló siéndose un hombre y sufrió la cruz por nosotros, no teniendo que hacerlo. Él es el ejemplo de ejemplos, pero él es Dios hombre, y uno dice, pero yo no puedo subir o llegar al nivel de Jesucristo. Pero después de la semana pasada vimos el ejemplo de Pablo. Y Pablo, como él dijo que él estaba dispuesto también a ser un sacrificio por la iglesia. Tú ves que primero vimos el ejemplo de Jesús, después vimos un ejemplo más práctico de Pablo, y hoy vamos a ver un ejemplo, el tercer ejemplo, y la semana que viene vamos a ver un cuarto ejemplo. Pero el ejemplo de hoy es de el sirviente de Dios, el siervo de Dios, como dice el capítulo 1, Timoteo. Y algo interesante de Timoteo es que muchas personas le gustan ser Pablo, le gustan hacer la cabeza, le gustan que las personas le hagan caso a sus órdenes. Pero hay pocas personas que le gusta ser Timoteo. Y para poder ser un Pablo, primero uno tiene que ser un Timoteo. Es importante la progresión, porque uno que no tiene las características de un siervo consagrado, que es el título del mensaje, será bien difícil poder ser un líder, porque un líder tiene que primero ser un sirviente.
y tiene que primero aprender a servir a otros y someterse al liderazgo que Dios le ha dado a él. Y vivimos en un tiempo hoy en día que hay muchas personas que ya no tienen respeto para el liderazgo de la iglesia, el que Dios se ha puesto. Estamos hablando del liderazgo bíblico, enseña la palabra de Dios, predica fielmente el evangelio. Estamos hablando de pastores fieles a la palabra. Pero hay muchos que desean sus propias opiniones o deseos, y cuando uno no hace lo que ellos dicen, se pierden o abandonan lo que están haciendo, porque quieren ser escuchados, quieren que su voz sea la voz que se escucha, y es que se escuche. Y así vivimos en un mundo que tenemos personas que brincan de iglesia a iglesia buscando un lugar que sea perfecto para ellos. Y lo que quiero decir es que no hay lugar perfecto y no hay pastor perfecto. Nunca lo va a encontrar. Y tiene que uno preguntarse y mirarse uno mismo, preguntarse qué clase de persona, si yo fuera atrás a los pastores de cada uno de su iglesia, ¿qué me diría el pastor de ti? Y es importante porque, aunque no te llevara bien con él, ¿qué puede decir de ti? Porque eso dice mucho de tu carácter, de quién tú eres, cómo tú tratas el liderazgo de donde tú vienes y donde tú vas a ir. Digo eso porque esta semana enterraron uno de mis, uno que era un mentor mío, Pastor Fraguela. Fui al velo de él este martes cuando lo estaban velando, y otra vez me recuerdo cuando yo entré al ministerio, cuando yo era un anciano en la iglesia, cuando me llamaron a ser un pastor, un anciano de la iglesia americana. Yo me recuerdo que yo dije que antes de yo coger ese paso, tengo que llamarlo a él y hablar con él. Y yo no sé por qué, pero quería la aprobación de él. Y me recuerdo que lo llamé a él y le pregunté, y él me dijo, sí, hermano, vaya para adelante, si Dios te está llamando, hazlo. Y no sé por qué, pero es como un niño necesita la aprobación de un padre. Tuve que yo hablar con él primero, aunque eran unos años que no he hablado con él, y necesitaba la aprobación de él, porque era una persona que era en clave en mi vida, que me ayudó a crecer en mi conocimiento, discipulado, y alguien que yo imitaba. Y era importante para mí que él viera esas calidades pastorales en mí antes de yo coger ese paso. Y así es que los pastores y líderes salen de iglesias, no se crean ellos mismos. Pastor Bill era otro cuando fui a la iglesia. Yo he sido miembro de 2 iglesias, la iglesia bautista de Passaic y Bible Baptist Church, y he sido bien amigos con mis pastores. Otra vez, yo me pasaba en la casa de Pastor Federico todo el tiempo cuando era miembro de esa iglesia, y Pastor Bill, él era mi pastor por lo menos 13 años, 14 años, no sé, pero antes que se retiró. Pero ahí yo pude crecer. Yo vine y empecé como director de jóvenes, y crecí y fui llamado a ser diácono por un tiempo, por menos de 10 años, y después fui llamado a ser anciano de la iglesia. Y tú ves que veo una progresión, y en todo ese tiempo, cuando él me llamó, me recuerdo cuando yo me hice, o cuando me llamaron a ser director de jóvenes ahí, él no tenía una opción que sentarse conmigo y hablar, porque yo lo llamaba, yo creo, cada 2 o 3 meses para sentarnos. Y lo que yo hacía es, yo le hablaba del ministerio. Él sabía todo lo que yo estaba haciendo. Yo no hacía nada sin permiso de él. Hablábamos todo, le explicaba todo, le escribía todo, porque le gustaba todo escrito. Y él me hacía preguntas y hablábamos, y aprendía del ministerio a través de él. A través de todos esos años, él era un hombre bien meticuloso, bien
administrativo, él otra vez cómo corría la iglesia, las finanzas, otra vez a través de los años, todo lo que aprendí del ministerio lo aprendí de él. Y cogió años para yo aprender. Y me recuerdo que aunque no, el estilo de predicar de él no es el estilo que a mí me gusta, me gusta la exposición de la palabra. Él era más topical, predicador topical, pero exponía la palabra, pero de una manera topical. Y no todo lo que él hacía era la manera que me gustaba. Nunca me molestó porque él era mi pastor y él hacía las cosas de manera que Dios lo llamó a hacer las cosas a él. Nunca traté de cambiarlo o criticarlo. Otra vez, yo me adapté a lo que él estaba haciendo. Cuando me preguntaba a mí, yo le daba mi respuesta, honestamente. Pero crecimos una relación buena. Ahora, en el final de los años, lo que yo vi es cuando yo hablaba con él, tenía más influencia lo que yo le decía a él. Porque yo veía que hacía caso cuando me hacía preguntas, hacía más y más casos a las respuestas que yo le daba a él. ¿Por qué? Porque después de años tenía una relación sólida, formada. Él confiaba en el consejo mío. Y otra vez me recuerdo que me mandó un foto que tengo en mi oficina con una nota atrás y me recuerdo que me dijo que me considera un buen amigo. Y eso me tocó mucho a mí porque a través de los años crecimos en una amistad inseparable. Otra vez, aunque no lo veo y vive en Norte Carolina, es un amor que tengo por él, un respeto pastoral. Él siempre será mi pastor. Federico siempre será mi pastor. Pastor Ferreira siempre será mi pastor. Son personas que yo amo y agradezco mucho. Y otra vez, si me llaman y necesitan algo, rápidamente. No sabe cuántas veces me llamó a las 7 de la mañana para hacer algo o reunirme conmigo. Estaba ahí. Porque el propósito no era para él, era para el evangelio y promover el evangelio. Y cuando llegó la oportunidad de yo liderar, otra vez, él fue que me dijo que otra vez que había llamado mío para ser anciano y también para pastor, aunque no estaba ahí ya cuando comencé la misión. Yo hablé con él antes de hacerlo para oír para buscar los consejos de él. Y es una relación, otra vez, como un hijo y padre que es difícil explicar si uno no tiene ese tipo de relación, pero es algo espiritual que uno tiene con un mentor que realmente lo ayuda a crecer. Y lo que he visto hoy en día en la iglesia es difícil encontrar hombres así. En los años míos yo he visto muchos hombres que se someten al liderazgo y desean crecer, pero siempre hay el otro lado, hay personas que creen que saben más o quieren poner su voluntad o quieren enseñarte a ti cómo hacer las cosas. Y lo que pasa es que lo que termina eso es en división, porque y le voy a decir un consejo: si tú quieres imponer tu voluntad en un lugar, es mejor buscar otro lugar, porque yo creo que es difícil un hombre que esté llamado a hacer la voluntad de Cristo está cogiendo consejos y guiar la iglesia dependiendo de lo que la gente le dice. Uno tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y a veces lo que es mejor para la iglesia no es lo que la iglesia cree que es mejor, lo que ellos creen. Es como tus hijos, a veces cuando tú los estás criando, lo que es mejor para ellos no ven como lo que es mejor en ese momento. A veces ellos quieren ir adelante cuando no están ready y tú los aguantas un poquito para atrás porque tú ves una inmadurez en ellos que todavía no están ready para hacer lo que ellos creen que están ready para hacer. Y difícilmente a veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y yo diciendo eso, estaba leyendo este texto y dice: aquí hay características de un siervo consagrado. Y yo marqué aquí 5 puntos que una persona que busca ser un siervo consagrado debe de tener o debe de estar creciendo en estas áreas o demostrando estas calidades en sus vidas. Y otra vez, coge tiempo. Otra vez, a mí me cogió
bastante, de unos años. Otra vez estuve abajo de liderazgo de 2 pastores para más de casi 20 años antes de yo entrar y pastorear mi propia iglesia. En el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros, y a veces no podemos avanzar lo que queremos. Tenemos que esperar en el Señor y dejar que el liderazgo que estemos abajo nos guíe y nos ayude a crecer hasta el punto que otra vez que no solamente tú, pero ellos y la iglesia creen que tú te ready para el próximo paso. Otra vez, y vemos esto en las características de Timoteo. Y diciendo eso, vamos a entrar a la primera característica. La primera característica tiene que ser una persona y tiene que tener una fidelidad duradera. Una fidelidad duradera. Filipenses 2:19 dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de las condiciones de ustedes. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba encarcelado en Roma, y Timoteo está allí con él. Esto no era un tiempo muy popular para estar asociado con el apóstol Pablo, pero Timoteo, sin embargo, ahí estaba. En los tiempos más difíciles de Pablo, él estaba ahí. En el tiempo cuando el resto de las personas lo abandonaron, él estaba ahí. Bien, otra vez tenía otros siervos como Lucas y otros que estaban en otros lugares en ese tiempo que no estaban ahí, pero la mayoría de los del liderazgo y de las personas en Roma lo abandonaron. Y eso se ve en el capítulo 1. Timoteo estaba ahí. Él duró con él. Era una relación duradera. Era una relación. Y Timoteo era fiel, confiable, en todo sentido de la palabra. Él era tan fiel y dedicado al ministerio y el liderazgo de Pablo, que Pablo se refirió a él como el verdadero hijo en la fe, en 1 Timoteo 1:2. El amado hijo en 2 Timoteo 1:2. Mi hijo amado y fiel en el Señor, en 1 Corintios 4:17. Y mi colaborador en Romanos 16:21. En esta carta, en el capítulo 1, versículo 1, lo llama siervo de Jesucristo. Otra vez, yo le expliqué ya que la palabra siervo ahí es esclavo de Jesucristo con Pablo. Nosotros también debemos ser duraderos en nuestras relaciones con líderes llamados que predican y enseñan la palabra fielmente, semanas a través de semanas, para la gloria de Dios. Muchos pastores pagan el precio en el ministerio, en el evangelio, y necesitan el apoyo continuo de la iglesia, hermanos. Hemos visto en este tiempo, yo le he mencionado ya varias veces, la cantidad de pastores que se están reseñando ahora otra vez por los ataques y lo que está pasando en las iglesias ahora. Y es triste, hermanos. Es triste. Pero dice, Pablo sigue diciendo en el versículo 19, en el Señor Jesús espero, reconociendo que los planes mismos de él están dependiendo en la voluntad de Dios. Él lo iba a mandar, pero espera en el Señor para permiso hacerlo. Él estaba sujeto a la voluntad de Dios, y un líder de Dios siempre está sujeto a la voluntad de Dios. Y el propósito de mandar a Timoteo era, dice aquí, porque quería ser alentado a saber de la condición de ellos. Vemos aquí su preocupación pastoral por la iglesia y su condición espiritual, esperando que lo iba a alentar a él. Otra vez, todavía no había resultado de lo que iba a pasar con él, y yo creo que vemos en el final que Timoteo estaba esperando para ver el resultado, que se le iban a soltar o matar, para ir a darle el anuncio a ellos. Era doble parte, quería oír consejo de ellos, y él esperaba en el Señor ser librado, y fue librado esta vez. La segunda vez fue que él fue un mártir para la iglesia, pero era de doble condición. Era para compartir el anuncio, pero también escuchar
el anuncio de hecho, y él es el alentado del anuncio. Él esperaba buenas noticias de la iglesia. Él esperaba otra vez. Vemos que el tema aquí está hablando de la unidad de la iglesia. Eso esperaba que eso era algo que era que estuviera ellos practicando como iglesia. Ahora, segundo punto, vemos que un carácter espiritual similar a su maestro. Otra vez, para ser un servidor consagrado, tiene que ser similar a su maestro. Dice el versículo 20, la primera parte dice, pues nadie más tengo del mismo sentir. La palabra mismo sentir aquí es solo una palabra en el griego, isopuchos, que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra literalmente significa de un mismo alma o de un alma. Y alude a personas que tienen espíritus afines o del mismo ánimo. Pablo y Timoteo están unidos en un solo alma. Tienen un solo propósito, en un solo corazón. Tienen ideas afines, vía unidad en su ministerio. La visión de Pablo era la visión de Timoteo. Los planes de Pablo eran los planes de Timoteo. Las decisiones de Pablo eran las decisiones de Timoteo. John MacArthur dice, la meta del verdadero discípulo es la imitación. Con el paso del tiempo, Timoteo llegó a pensar como Pablo y relacionarse con creyentes incrédulos como Pablo, examinar las ideas y las situaciones como Pablo y confiar en el Señor como Pablo y orar como Pablo. Estos dos hombres de Dios eran similares en su alma, sus aspiraciones, sus objetivos y en su celo. Amén. ¿A qué pastor les gustaría tener líderes que pensara como él, que actuara como él, en vez de tener personas que siempre están peleando con él? Pablo también dijo esto similarmente en Corintios, en 1 Corintios 4, 16 a 17. Él dice, por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les ha enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo. Los caminos de él son los caminos de Cristo y es los caminos que Timoteo le va a recordar. Tal como yo enseño en todas las partes en cada iglesia. Cuando él va y le enseña a usted, él le va a enseñar exactamente lo que yo le enseñaré a ustedes. Y lo que yo le enseño a ustedes es exactamente lo que Jesucristo quiere que ustedes aprendan. Y tú ves que la enseñanza de Cristo viene de Cristo a maestro, a maestro, a maestro, semejantemente. Hay unidad en lo que enseña, hay unidad en cómo empieza, hay una sumisión de soberano o el estudiante al maestro hasta que se pase. Y vemos en primera y en segunda Timoteo que él pasa el batón a Timoteo cuando él ya terminó su carrera y le entregó el batón a Timoteo y lo motivó para que él haga y que siguiera la carrera de pastorear la iglesia ahí adelante. Tercer punto. ¿Tienes interés genuino para la iglesia? Si tú quieres ser un siervo consagrado, tienes que tener un interés genuino para la iglesia. La iglesia tiene que venir primero, antes de mis intereses. Lo que es mejor para la iglesia de Dios va antes los intereses y los deseos y las opiniones mías. Y eso es difícil porque otra vez, a veces nuestras opiniones son fuertes. Pero si tu opinión, otra vez, si tu opinión no está claro en la Biblia, negro y blanco, y lo que se está haciendo es pecado, sí, tienes razón. Pero si tú no puedes comprobar bíblicamente lo que tú deseas es bíblico de Dios, es tu opinión. Es tu opinión y tu deseo y como tú deseas correr las cosas. Y a veces nosotros causamos
y dejamos que se causa división en la iglesia porque no se hace lo que yo deseo o no se hace caso lo que yo quiero hacer. Y eso nunca debe ser la razón, hermanos. Dice aquí que en el 20b y el 21 dice que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo o de Cristo Jesús. La palabra interesado tiene un significado específico porque indica tener sentimientos fuertes por algo o alguien. Estar preocupado por otros. Él tenía unos sentimientos fuertes para la iglesia, específicamente aquí en el contexto, la iglesia de Filipenses o de Filipo. Él está preocupado realmente por ellos. Timoteo no tiene un interés superficial, hermanos. Él no tiene una apariencia exterior que ama a la iglesia, pero realmente no. Él tiene un interés genuino, auténtica por la iglesia de Filipenses. Dice, porque todos buscan sus propios, otra vez hablando de los otros. Yo creo que se está refiriendo al capítulo 1 de los otros pastores o de otros líderes que estaban enseñando el evangelio. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Ellos predicaban la verdad, enseñaban la verdad, él dice en el capítulo 1, pero lo hacían con un corazón egoísta. Te recuerda que la razón por qué tú haces las cosas es más importante que lo que tú haces. Los motivos son claves, hermanos. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú haces las decisiones que tú haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esa decisión? Si no es el evangelio, si no para el bien de la iglesia, después es por tu voluntad y tus deseos y después otra vez es pecado. Y aunque lo que enseñaban era verdad, ellos lo hacían con egoísmo, una hipocresía que ellos mismos no lo podían ver. Es fácil justificar tus razones, pero si el egoísmo y lo está haciendo en contra de lo que Dios deseas, lo que es mejor para la iglesia, lo está haciendo y lo que tú estás haciendo le va a traer daño a la iglesia después. No es de Dios, porque división nunca es de Dios. Otra vez, cuando estos pastores, estos líderes estaban atacando a Pablo, lo estaban haciendo porque ellos eran egoístas. Él vino a Roma, ellos tenían toda la popularidad, todo el mundo venían donde ellos, y ahora viene Pablo, que era el apóstol, otra vez, y tenía la atención. Y parece que a ellos les molestaron eso y tomaron celo contra él. Y cuando lo encarcelaron, le estaban tirando y lo abandonaron y hablando mal de él. Otra vez, sin prueba. Pero es difícil juzgar. Y si va a juzgar, otra vez, tenga evidencia concreta para traer, especialmente un siervo de Dios como Pablo. Pero Timoteo estaba genuinamente preocupado por la iglesia de Filipo, mientras estos y por todos sus intereses. Pablo parece estar refiriéndose otra vez a los predicadores de capítulos 15, y quiero leer los versículos, escribí aquí para que lo tengan en mente, no sé si se recuerdan, pero los versículos que estaba refiriendo era Filipenses 1, 15 al 17, dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Eso bien de los dos lados. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. No consideran pensando causarme angustia a mis prisiones. Es que, hermanos, otra vez, qué triste que la iglesia esté actuando así, en vez de estar unida y trabajando para el mismo propósito de compartir el evangelio. Qué mucha ayuda pudieran ellos serle a Pablo en ese tiempo, pero en vez de ayudarlo y alinearse con él, le estaban haciendo daño a la iglesia, porque ahora ellos están dividiendo la iglesia y la gente ahora tiene que coger lados. Y nunca, hermanos, debe de eso ser una razón. Nunca eso debe ocurrir en ninguna iglesia. Cualquier persona que causa disensión en la iglesia está en pecado, hermanos. No importa la razón o razonamiento. Por eso
un siervo fiel al Señor siempre tiene un interés genuino por la iglesia y la salud de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Y si no es así, y si tus acciones están causando división, le dice, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que me está motivando a hacer esta decisión? Cuarto, un siervo consagrado es probado. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, dice él. La palabra aquí, méritos. Ellos conocen los probados méritos de Timoteo. Tiene el significado fundamental de examinar después de poner a prueba. En el primer siglo, para probar si un metal era genuino, plata o oro, se ponía un horno. Y si el metal era falso, la sustantiva se disolviera el metal y no permanecía. Si era un hierro falso, no permanecía. Pero si era un hierro verdadero como oro y plata, se purificaba y las impurezas subían hasta arriba, donde ellos podían quitar las impurezas y perfeccionar el oro o la plata. Pero los metales falsos otra vez no podían mantener el calor. Y tú ves que el metal es probado para ver si es real o no. Y Timoteo era probado. Él tenía probados méritos. Sus obras eran probadas. Timoteo caminó y andó con Pablo por años. Otra vez, cuando escribió esta carta, estaba leyendo que Maybe andó con él hasta este punto más de 10 años con él. Él fue aflijado con él. Él sufrió con Pablo. Él también fue encarcelado. Y sufrió todo lo que sufrió Pablo. Él estaba ahí en Filipo cuando se plantó la iglesia. Él estaba ahí cuando Pablo fue arrestado. Él estaba ahí. Y parece que se quedó atrás después, porque Pablo fue el que otra vez que plantó esa iglesia. Y cuando se fue, él tenía la costumbre de dejar a Timoteo atrás y otros líderes para poder discipular las iglesias. Y después dice, después que regresó de Macedonia, que Macedonia es la región. Filipo es la capital de Macedonia. Él regresó de eso. Ahora, él parece que fue que le enseñó a los filipeos, los discipuló a ellos. Ellos lo conocían a él. Usted puede confiar en él, ustedes lo conocen. Él estaba ahí conmigo. Tú lo viste al lado mío. Él hace lo que yo hago. Él piensa como yo pienso. Él enseña lo que yo enseño. Él es un hijo fiel. En Hechos 19:22 dice, y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Vemos que en el capítulo 19, parece que lo mandó para atrás a Filipo. Queremos decir que Timoteo, él los conocía y a la misma vez se puede ver que él peleó muchas batallas. Él sufrió también. Él puso al lado sus propios deseos y los deseos de él para la iglesia, porque eso es lo que en la iglesia, eso que se necesitaba en ese tiempo para la iglesia. Cuando Pablo lo mandaba, él no preguntaba, déme ver o déme pensarlo. No, si ahí es donde me necesita el Señor, yo voy. No preguntaba, hacía preguntas. Él iba. Él era un hijo fiel en haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Él era fiel. Era un hombre probado que demostró otra vez a través del tiempo la madurez para poder ser mandado a ellos otra vez. Y eso nos hace pensar nosotros hoy en día, y yo creo que es un error que hacemos muchos de nosotros pastores, que le damos posiciones a personas antes tiempos. La palabra de Dios dice que para ser un pastor debe de uno ser probado. También para el diácono debe ser un hombre probado, no maduro en la fe. Por la razón que
cuando se pone personas en lugares de liderazgo antes de tiempo, es cuando otra vez puede traer problemas a la iglesia y fracaso en la iglesia. Y a veces no, cuando vemos eso o ponemos a alguien ante tiempo, vemos que hay fracaso en el ministerio. Tenemos que tener cuidado de no tener, y esto lo digo porque me recuerdo una vez que estaba buscando un líder para coger un ministerio que yo iba a dejar. Yo planteé una iglesia, un ministerio de joven adultos y tenía dos candidatos. Y de los dos, uno sabía la Biblia, que un hombre estudiado, conocía la Biblia, maybe mejor que yo. Y era un hombre que era, tú lo miras y era súper calificado. Y el otro era un muchacho que cayó en disciplina y me tocó a mí a disciplinarlo y también a restaurarlo a él y traerlo para atrás en los caminos del Señor. Y a través del tiempo lo ayudé a crecer. Y en ese tiempo yo lo estaba probando los dos. Y la persona que estaba otra vez, que yo estaba discipulando y creciendo, fue el que se quedó con el grupo y ahora es un líder en la iglesia. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón para el Señor. Era otra vez, a través del tiempo, él fue aprobado y cuando fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y siguió creciendo y se dedicó a aprender. Y cuando le ponía señal, él me preguntaba para ayuda y lo ayudaba. Y el otro que sabía mucho, me recuerda, él confiaba en su conocimiento y cuando lo ponía a enseñar, él enseñaba de lo que él sabía, pero no estaba bien preparado y me daba cuenta que él no era un hombre, que un hombre que tenía mucho conocimiento, pero no tenía un corazón para el ministerio. Y un hombre que no está dispuesto a sufrir o a tomar el tiempo difícil de estudiar y preparar y aguantar el golpe y aguantar fuerte, y es que no puede ministrar. Me doy cuenta que él no iba a poder hacerlo. Y yo cogía uno encima del otro, pero después del tiempo vi que el que sabía menos siguió creciendo y el otro se quedó aquí, sino bajó un poquito. Y tú ves que no podemos mirar el exterior del hombre, tenemos que mirar el interior. Y otra vez, tenemos que tener personas probadas que demuestran crecimiento en el Señor, que demuestran otra vez sumisión al liderazgo y deseo de hacer lo que uno pide que uno haga. Y es difícil encontrar eso hoy en día, hermanos. Timoteo era uno de ellos. Él pasó muchas batallas espirituales, en muchos campos de batallas difíciles. Y el quinto punto: se sacrifica para el evangelio. Dice en la segunda parte del 22 hasta el 24, dice: ¿qué siervo conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre? Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Tiene que notar, hermano, aquí cuando dice que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como hijo sirve a un padre. El ministerio es trabajo, hermanos. El ministerio es trabajo, y aquí el verbo siervo es mejor traducido esclavo, y significa ser dirigido, empujado por otra persona en el trabajo. Muchas personas no les gustan ser empujados. Mucha gente no le gustan escuchar y que le digan que hagan algo. Pero él sirvió. Él hizo lo que Pablo lo llamó a hacer. No cuestionar. Pablo dijo: necesito que vaya 800 millas a mandarle esta carta a Filipo. Y él fue.
ya 800 millas. No solamente 800 millas en terreno malo, pero para regresar para atrás, para darle anuncio a Pablo. Él estaba dispuesto a dejar todo para servir y hacer la voluntad de Pablo. Era un sirviente fiel. Es que es difícil, hermanos, tener una persona que esté dispuesto a hacer lo que se necesite para el evangelio. Y no, otra vez, no se hizo tanto para Pablo. Indirectamente, sí, lo hizo para Pablo, pero directamente lo hizo por el evangelio, porque esto es lo que va a ayudar a avanzar el evangelio. Después yo lo hago. No decir, oh, yo no estoy llamado a hacer esto. Yo no estoy llamado a viajar. Yo no estoy llamado a hacer esto. Dios me llamó a hacer... No. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para avanzar el evangelio? Eso es lo que necesitan que hagamos como iglesia, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Timoteo estaba al lado de Pablo, siguiendo su liderazgo mano a mano en la frente de batalla, siendo un siervo un siervo fiel que Timoteo era, trabajando, haciendo un trabajo sólido para el Señor. Estaba dispuesto a hacer las obras necesarias, trabajar muchas horas, levantarse temprano, quedarse despierto si tenía que hacerlo. Otra vez, ustedes no saben las horas que los pastores y los líderes toman en preparación y en el ministerio. Lo que ustedes otra vez más que ven la presentación los domingos, pero hay un trabajo que se hace después, que muchas personas nunca ven y nunca verán. Hay batallas espirituales que los líderes y los pastores que se le presentan, que muchas personas nunca verán y nunca vivirán. Pero como Timoteo estaba al lado de él era un siervo. Él no solamente sabía, él lo vivía con Pablo. Y estaba dispuesto a vivirlo, porque eso era lo que iba a avanzar el evangelio. Él iba donde quiera que Pablo mandaba, porque él sabía que eso es lo que iba a avanzar el evangelio. Él estaba listo a hacer lo necesario. Y dice, lo hacía como un hijo sirve a su padre. El énfasis en este caso no está en la relación, sino que Timoteo tiene el mismo sentir, dice aquí, que su padre encuentra en el evangelio. Cuando él tiene el mismo pensar como el padre de él en el evangelio. Está hablando de su... Él conoce, él ha andado y caminado con Pablo tanto tiempo. Es como un hijo y su padre. Es como mi hijo Caleb, que yo, si lo estoy entrenando bien, él va a seguir los pasos míos y va a hacer lo que yo, él va a hacer lo que yo haga como yo lo hacía, y va a seguir los pasos que yo le enseñé. Y cuando él esté haciendo un trabajo en la casa, o como el año pasado, cuando se le vació la goma, cuando mi esposa venía de la playa, y yo me recuerdo mucho, hasta hace un par de años, que cada vez que tengo un flat, yo lo llamaba ahí y le enseñaba cómo cambiar una goma. Ese día yo no estaba ahí, yo estaba trabajando, y se le vació la goma a mi esposa en el highway, y él, sabiendo lo que tenía que hacer, como un hijo sigue a su padre, él hizo exactamente lo que yo hiciera para cambiar la goma, y pudieron ellos llegar a la casa sin problema. Y tú ves que un hijo fiel sigue los caminos y los pasos de su padre. Por eso es importante primero ser Timoteos. Primero, en vez de ir a un lugar y dictar lo que nosotros creemos que sabemos, aprender y someternos y absorber lo que podemos aprender para después nosotros practicarlo. Otra vez, la mentalidad es diferente, porque el enfoque es diferente, porque este enfoque es un enfoque sumiso, porque yo tengo que poner mi voluntad secundaria a la voluntad mía, y otra vez, y obedecer la voluntad. Otra vez, en el caso mío, por muchos años, el pastor Bill tenía que yo obedecer la voluntad del pastor por muchos años, y hacía lo que él me pedía hacer, porque era la manera de engrandecer el evangelio.
Y era el llamado otra vez que Dios me dio a mí, servir y someter y hacer. Cuando Él me pidió ir a África, yo fui. Y fui 2 veces, un lugar que dije que nunca iba a ir. Pero cuando Él me pidió, dijo, Rey, necesito que tú vayas conmigo para hacer una conferencia de jóvenes allá. Yo dije, estoy ahí. Porque Él sabía que eso era para la gloria de Dios. Y tuve que poner mi voluntad y mis deseos y mis pensamientos de ir para allá, o temor de ir para allá y contagiar algo. Tenía que ponerlo atrás y confiar en el Señor. Y ese era Timoteo, que lo que es mejor para la iglesia, lo que es mejor para el Señor, yo lo voy a hacer. Él solamente imita lo que él aprende de su padre, y eso es una cosa bella que uno aprende de él, que nosotros podemos hacer igual. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17 dice: por esta razón les ha enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Que todo pastor pueda tener personas en la iglesia que sean así, porque la idea es, otra vez, un día yo fallaré o otra vez me tengo que ir, no importa. Yo no será el pastor de esta iglesia todo el tiempo. La idea es levantar líderes que piensen como yo empiezo, que enseñen lo que yo enseñe y sigan otra vez creciendo el reino de Dios en esta área. Es la voluntad del Señor. Pero para hacer eso tenemos que trabajar juntos y unidos y sometidos otra vez al Señor y la voluntad del Señor en nuestra iglesia. Y qué bello otra vez poder ver personas enseñando la palabra fielmente sana del Señor, exactamente como con la misma visión que el pastor, o en este caso el apóstol, tenía, que es el Señor le ha puesto en su corazón. Más tarde, antes de morir, Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, apoyándole a continuar sirviendo a Cristo, sabiendo que el tiempo de él ya era poco. Y dice en 2 Timoteo 3, del 10 al 11 y después al 14, después el 14, 10 al 11 y el 14. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaeciaron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Tú, sin embargo, persiste, en el 14, en las cosas que has aprendido y que las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Entiende, cuando yo no esté aquí, tú me has seguido en todas estas áreas, Timoteo. Tú has sido fiel. Pero persiste aquí, persiste cuando yo no esté aquí. Tú persiste en la palabra de Dios. Tú persiste haciendo lo que yo te enseñé a hacer. Tú persiste en el evangelio. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que he aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes la has aprendido. Tú sabes la verdad. Yo te enseñé la verdad. Tú has andado conmigo. Tú sabes cómo practicarlo, porque tú aprendiste primera mano de mí. Sigue haciéndolo. Ahora ve, él ahora es el líder y va a tener seguidores. Y él tiene que seguir enseñando la misma verdad para que otros vengan aprendiendo la misma verdad. Y otra vez, y cuando él fallase o cuando él muera, el evangelio sigue adelante. Si no somos fieles en la predicación y la enseñanza y unidos en hacerlos, hermanos, será difícil compartir y repartir el evangelio al mundo. Si estamos todos dividiendo, haciendo lo que a nosotros les gusta, a mí no me gusta voy a hacer mi propia cosa aquí. Si estamos todos divididos haciendo lo que deseamos hacer, es difícil tener unidad en lo que Dios nos pide hacer, hermanos. Tenemos que tener unidad en todo lo que hacemos. Y este punto aquí, ese es
es el sacrificio para el evangelio. ¿Qué sacrificio usted está haciendo para el evangelio? Es muy fácil poner post en Facebook de lo que yo creo es el evangelio y de la verdad del evangelio, y poner fotos de otras personas que están sufriendo el evangelio. Pero ¿qué tú estás sacrificando en tu vida para el evangelio? Y es la pregunta. Más tarde quiero leer un dicho por Sinclair Ferguson que encontré, que quiero compartir con ustedes. Y él dice: en la persona del apóstol, Jesucristo le había dado no solo un mentor, sino sin duda alguna su amigo más íntimo y más querido. Y Timoteo, a su vez, era un sentido muy especial, el hijo espiritual de Pablo. Y otra vez yo leo esto y digo, wow, ¿qué pastor me gustaría tener? No solamente uno, pero varios, o tener una iglesia llena de hombres que estén dispuestos a salir afuera y trabajar junto con el líder, el pastor de la iglesia, para compartir el evangelio, para crecer el reino de Dios, otra vez para hacer la obra que Dios nos llama a hacer como iglesia en esta área. Y es otra vez una decisión que usted tiene que tomar. Tienen que ustedes mirar esta lista, y preguntarte, ¿estoy practicando estas verdades en mi vida? Tienes que mirar esta lista y decir, yo soy fiel, tengo una fiel duradera a mi iglesia, a mi pastor, al Señor. Tengo un carácter similar espiritual a mi pastor, al liderazgo. Otra vez, es la razón por la que el pastor predica los domingos, otra vez los miércoles está enseñando. La idea es el pasar su conocimiento y su vivir a la iglesia y tratar de ayudarlos a crecer, imitarlos a él, no solamente lo que él dice, pero como él vive. También el pastor debe ser un ejemplo de cómo vive su vida. Debe ser un ejemplo también exterior, no solamente en sus palabras. ¿Tienes tú un interés genuino para la iglesia? ¿Tú pones la iglesia primero o tú pones tus propios deseos primero? Pregúntase. Esas son preguntas que tenemos que hacer cada uno, porque cada uno somos diferentes. ¿Tú eres probado? ¿Está pasando por pruebas ahora? Entiende que las pruebas a veces de la vida son a propósito por Dios para ayudar a madurarnos, hermanos. A veces las situaciones que estamos pasando es en la manera que Dios nos está creciendo. Y tenemos que ver por qué estoy pasando por eso. A veces es por nuestros pecados, pero a veces Dios nos deja pasar por las pruebas porque Él quiere usar esas pruebas para llevarnos a un nivel más grande en nuestra santificación con Él. Y quinto, ¿qué sacrificio usted ha hecho para el evangelio? ¿Qué sacrificio usted está viviendo para el evangelio? Y digo sacrificio, maybe para muchos de ustedes, otra vez, no son pastores, pero estamos todos llamados a predicar el evangelio. Y yo sé que a veces es temeroso hablarle a otros de Cristo. Y a veces tenemos temor en compartir, pero tenemos que hacer la parte de nosotros para otra vez crecer el reino. No podemos depender de un hombre. Otra vez, la iglesia, yo creo que está muy dependiente del pastor cuando viene este caso específicamente. Si Dios quiere crecer el reino, otra vez, la idea es yo pasarle lo necesario a ustedes para ayudarlos a crecer, no para que sigan creciendo, es para coger lo que yo le he enseñado, para ponerlo en práctica en sus vidas diarias. Y la idea es ustedes seguir creciendo y pareciendo más a Cristo y tener una iglesia no solamente con una persona madura, pero una iglesia madura en todos sus miembros. Y ahí podemos crecer y formar ministerios y formar otra vez más cosas con personas que están maduras, que estén unidas y quieren trabajar juntos, humildemente, sometidos a la voluntad de Dios para esa iglesia. Eso coge tiempo, coge madurez.
pero coge personas que estén dispuestos también a sacrificarse para el Señor. Quiero terminar con estas palabras. La vida cristiana es laboriosa, hermanos. Pregúntese, ¿soy un obrero diligente en la obra de Dios? Yo estoy otra vez sometido a la iglesia que Dios me ha dado, el liderazgo de la iglesia que Dios me ha llamado. Estoy unido en mente y en doctrina y en dirección en la iglesia. Estoy dispuesto a sacrificar de mis ideas, opiniones personales y ponerlas a un lado para seguir el camino que Dios tiene para el obrero de mi iglesia. Otra vez con cosas difíciles que muchos tenemos que combatir, porque yo creo que la sumisión es algo que es difícil para uno en su ser, hacer en sí mismo. Por eso Jesucristo nos enseñó a nosotros la humillación, a poner a otros y los deseos de otros primeros. Pablo también nos dio el ejemplo la semana pasada. Él está dispuesto otra vez a morir y ser un sacrificio fragante para ellos con el evangelio. La cosa es que usted está dispuesto a sacrificar para el comportamiento o para el compartimiento del evangelio.